Señor apoderado, comunicó usted que ayudar a nuestros pequeños con los estudios es nuestro deber y obligación. Pero también puede llegar a ser muy difícil si desconocemos los principios biológicos y psicológicos del aprendizaje. En este episodio viene a ser una segunda parte, o más bien tercera parte quizás del episodio 10, de cómo aprende el cerebro, en la que profundizaremos, o sea, en este episodio profundizaremos en los principios de una buena técnica de estudio, para que usted, junto a su pequeño o pequeña, pueda diseñar y confeccionar una rutina exitosa de estudios y aprendizaje. Antes de comenzar, les invito a que sigan el podcast para enterarse cuando salgan nuevos episodios. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Pónganse cómodos, tomen lápiz y papel, que comenzamos. A ver, antes de empezar, una reflexión un tantito más personal. Lo que pasa es que cuando edito los episodios, porque hago todo yo, 100% al menos hasta ahora, siento que mi forma de hablar, de expresarme, puede ser un poquito fome. No sé si fome, pero no sé, no me siento que sea yo. Entonces quizá voy a intentar un poco más de naturalidad al momento de explicar estas cosas. Como si fuera a alguien más cercano, ¿cierto? Una persona que conozca íntimamente, que le esté explicando esto de las técnicas de estudio. Quizás sea un poco diferente a los otros episodios. Pero bueno, comenzando con eso. Mira, aquí lo que les voy a enseñar es algo con lo que todos, quizás como padres o como estudiantes, también sufrimos, y es el tema de aprender. ¿Sí? No solamente el proceso de aprender, sino que aprender mejor, aprender de forma significativa. A nosotros los profes, de hecho, yo siento que nos forman muy poco, al menos en las mallas que he analizado en mi vida, nos informan muy poco de cuál es el proceso real del cerebro al momento de aprender. O sea, hay varias teorías, no sé, de Piaget, de viejos constructivismo, conductismo, todo esto, pero son teorías psicológicas, así que no tienen nada que ver con cómo funciona a nivel biológico el cerebro. Y muchas de las técnicas que les voy a comentar ahora están más bien diseñadas desde el punto de vista neurológico y no tanto del psicológico, ¿ya? O sea, tiene que ver con cómo funciona el órgano que es el cerebro. Bueno, esto porque por muy difícil que pueda parecer esta tarea que tenemos, existe la fortuna, no sé si decir la fortuna, de que hay ciencia, sí, ciencia real. No es que esté desmereciendo la psicología ni nada de eso, pero entender quizá el órgano del cerebro como algo que funciona por, digamos, por un ente más evolutivo, si lo queremos decir de esa forma. Yo creo que es más fácil guiarnos y es mucho más significativo el proceso que podemos llevar a cabo si lo entendemos como un órgano, más que como una caja mágica misteriosa que es como lo estudia la psicología. Bueno, en verdad yo sé muy poco de psicología, así que no sé. Yo sé de biología, entonces por eso yo lo voy a explicar desde el punto de vista más biológico. Partir con una pregunta, ¿sí? Preguntémonos qué ocurre ahí en la cabecita, ya sea de nuestros hijos o de nosotros mismos, cuando intentamos aprender algo nuevo. Partamos por el hecho de que nuestro cerebro está hecho de unas cositas que se llaman neuronas, ¿sí? Una célula muy especializada en el impulso nervioso, ¿sí? En transmitir un impulso eléctrico de un lado a otro, y que su principal razón de ser es darnos todas las facultades necesarias para sobrevivir. Eso es como lo importante del cerebro. Todo lo que sea aprendizaje es supervivencia. Ya, somos animales, recordemos eso, somos animales y tenemos que sobrevivir. ¿Por qué tenemos que sobrevivir? Si lo vemos también de un punto de vista muy macro, no solamente humano, los seres vivos
el aprendizaje que pueden generar va a deberse a que podamos sobrevivir más tiempo para que podamos llegar a una edad adulta o para desarrollar las características necesarias para poder reproducirnos. Y eso es como desde un punto de vista muy biológico. ¿Por qué aprendemos? ¿Sí? Porque tenemos esta capacidad de aprender por eso, ¿sí? Porque nos permite sobrevivir. Por lo tanto, cuando yo quiera aprender algo, tenemos que hacerlo pensando en que mi cerebro está hecho para que lo que yo aprendo tiene que tener una razón de supervivencia. ¿Ya? Ahora obviamente sabemos que no es así en la vida real. Yo cuando aprendo algo no es porque realmente me va a ayudar a sobrevivir. ¿Ya? Pero es para entender el concepto de aprendizaje. El concepto en verdad es, digamos, una información que me va a cambiar mi comportamiento. Creo que esto igual lo comenté en uno de los episodios anteriores. O sea, yo cuando aprendo algo es porque me ayuda a sobrevivir y gracias a las acciones que yo voy a efectuar, yo voy a poder sobrevivir más tiempo. Entonces hay que aprovechar un poco esa dinámica que tiene el cerebro. ¿Ya? Entonces hay dos cosas bien importantes aquí desde el punto de vista evolutivo y de la biología. Y es que el cerebro, digamos, mientras más yo utilice una vía neuronal, va a ir como afirmándose. Es como, mira, imaginemos que yo tengo una ciudad muy muy grande y mientras más se utiliza una avenida, va a ser más ancha, va a estar en mejor condiciones, ¿cierto? Va a estar más cuidado por, digamos, la municipalidad. Entonces esto va a hacer que los viajes por esa vía sean cada vez más expeditos, más rápidos, más eficientes, gasten menos energía. Por estas razones que practicar las cosas es tan importante, porque va a permitir que sea más fácil acceder a la información que está relacionada con esa vía neuronal. Entonces, si bien una parte importante del aprendizaje es absorber información a través de nuestros sentidos, también va a ser súper importante la relación social y emocional que se genera durante esa, digamos, esa absorción de conocimiento, ¿cierto? De esa información que se está absorbiendo. Tiene que haber una relación social y emocional, ¿cierto? Porque, de nuevo, desde el punto de vista biológico, las neuronas van a liberar unas cositas, unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que dependiendo la emoción que se genera durante esa absorción de la información externa, va a utilizar una parte del cerebro u otra parte del cerebro. O sea, se van a estar liberando ciertos neurotransmisores u otros neurotransmisores. Y volviendo al tema de la parte evolutiva, que también lo expliqué en el episodio 10, creo que fue, las dos emociones como que más nos generan esto de la supervivencia es el miedo, ¿cierto? Para huir de cosas que puedan ser peligrosas, o la alegría, ¿cierto? El gozo, que nos va a decir que esto es algo bueno, útil para mi supervivencia. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprovechar esto. Antiguamente se utilizaba mucho el miedo, ¿cierto? Que a los niños les pegaban y cosas así. Y por eso mucha gente a día de hoy, sobre todo quizás ustedes padres, cuidadores, profesores, se nos hace como tan obvio decir, pero pucha, yo no necesitaba tanto cariño y amor en mi momento de aprendizaje, porque con un par de charchazos ya era suficiente. Lo cual es cierto, o sea, el tener miedo de algo nos hace que las vías neuronales funcionen, o sea, que sea más permanente el proceso de aprendizaje. Pero el problema es que se va a volver a generar esa respuesta de estrés, se libera cortisol al momento de recuperar esa información. Por lo tanto, va a ser una información que no vamos a querer recordar, que la vamos a estar evitando constantemente. Así que es más difícil, pues no es tan efectivo. Si yo, por otra parte, utilizo el gozo, la alegría que me pueda generar una información, entonces el recordarlo también me va a volver a generar esa sensación. Entonces es mucho más eficiente, tiene menos gasto energético, y lo otro importante es que
en vez de liberarse cortisol, se libera... Lo tenía anotado acá. Adrenalina, creo que era. No, no era adrenalina, creo que era. Y eso hace que otros órganos en nuestro cuerpo funcionen mejor. Porque cuando se libera cortisol, hay muchos órganos que como que se apagan. O sea, entramos en un modo de supervivencia, en un modo de escondernos, en un modo resguardar energía. Mientras que cuando no hay cortisol, todos los procesos biológicos se mantienen, digamos, bien. Entonces ya, vamos derecho al grano de cómo, no solamente cómo ocurre el aprendizaje, sino que cómo nosotros podemos estudiar también. Gran parte del aprendizaje ocurre en la etapa de la recuperación. Esta etapa consiste en recordar y utilizar la información no solo en el momento que estamos adquiriendo esta información, sino que en todo momento tratar de recuperarla a través de diferentes estrategias que les voy a ir mencionando. Entonces, no se va a tratar solo de la cantidad de información a la que vamos a exponer al estudiante, sino que desarrollar esta habilidad, esta capacidad de extraer esta información desde su memoria. Sí, para esto hay técnicas, pero creo que lo más importante acá es que tenemos que tratar de recordar las cosas en cualquier momento. O sea, cualquier momento es un buen momento para recordar la información que yo quiero aprender. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, no va a bastar solamente con leer y releer y volver a leer. Sí, porque esto, digamos, es parte sí, del estudio, como el incorporar la información repetitivamente. Ojalá no tan repetitivo. Pero también debemos practicar esta habilidad que es la recuperación. De recordar activamente. O sea, es como un ejercicio en verdad. Por eso le digo, es desarrollar una habilidad. Para decir que alguien tiene una buena memoria es estar constantemente buscando en la memoria aquella información que incorporamos en algún momento. Esto es en verdad un ejercicio que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, como les decía. No es necesario sentarme en un escritorio y ponerme a escribir, aunque es una forma, ¿sí? Una forma de estudio. De hecho, esa es como la primera técnica, o sea, sentarme en el escritorio y antes de ponerme a leer, ponerme a escribir qué recuerdo del tema. ¿Sí? Entonces esa primera estrategia, pongámosle ahí en su apunte, me imagino que están tomando apunte, los veo desde acá, ponerle ahí, primera técnica, sentarme en mi escritorio y antes de leer cualquier cosa, ponerme a escribir, a hacer como un resumen de lo que recuerdo. Eso es una forma de practicar esto de la recuperación. Entonces, digamos que yo quiero estudiar por una historia, ¿sí? Puedo hacer esto de sentarme y empezar a anotar lo que recuerdo de ese periodo de la historia. Sería súper bueno. Pero también, por ejemplo, el tener una conversación con alguien del tema, obviamente, me va a ayudar a ir recordando y recuperando esa información. ¿Sí? Porque la estoy buscando en mi cabecita, en mi memoria, como a ver qué fue lo que aprendí hoy día en clase. Y a ver, aprendí que en 1782 mataron a un viejo y empezó una guerra. Ya, eso es también una técnica de estudio. Aunque uno a veces piense que no, es súper buena, sobre todo cuando le agregamos como la emoción. Si, por ejemplo, es como, oye, a ver, cuéntame un chismecito de qué hicieron hoy día en clase. Entonces cambia, ¿cierto?, la actitud de la predisposición a conversar del tema. Entonces eso también es otra técnica de estudio. Segunda técnica, entonces póngale en su apunte, tomarse un tecito, chisme y un dulcecito, hablando del tema que tienen que estudiar. Que le cuente, ¿no es cierto? Que le cuente cualquier cosa, que le cuente lo que está estudiando, que recuerde lo que recordó, que lo asociemos a alguna otra cosa. Bueno, ya voy a hablar de la asociatividad. Entonces, eso es algo súper importante que tenemos que desarrollar para, digamos, fortalecer nuestra capacidad de aprendizaje. Hay una técnica que leí en un libro que está en inglés, no lo encontré en español. El libro se llama Powerful Teaching o Aprendizaje Poderoso. No sé cómo traducirlo. Bueno, hay como una técnica, digamos que como
global dentro de todas las ideas del libro y que explica muchas como, digamos, técnicas para llevar a cabo esta idea, que es el brain dumping. O sea, en verdad es como lo que le acabo de decir, buscar estrategias de recordar y manifestar todo lo que yo recuerdo de algún tema, sin mirar los apuntes, el libro, ¿no es cierto? Es como solamente con lo que yo recuerdo. Entonces, tercera técnica, otra cosa que yo puedo hacer es hacer esto, ¿no es cierto? Ya sea de cualquier forma, conversarlo, escribirlo, dibujarlo, como sea, y después empezar a corregirlo. O sea, tomar mis apuntes, tomar mis libros, mis cuadernos y empezar a corregir todo lo que yo anoté o todo lo que escribí o todo lo que dibujé. Empezar a ver, este concepto era realmente, no sé, pues supongamos que estoy estudiando biología y puse que el núcleo sintetiza lípidos. Y veo en mi libro y digo, ah, churra, no, no era lípido, era ADN. ¿Ya? Entonces ahí corregimos y ese proceso de corrección también nos va a ir ayudando a que no el proceso, pero ese momento de estudio sea mucho más provechoso. Y bueno, de eso habla este libro, en verdad un libro bien bueno, si lo pueden leer en inglés, bacán. Si no, no sé, imagino que quizá igual está traducido en algún lado. No me dediqué mucho a buscarlo. Entonces, bueno, como les decía, para resumir y ir terminando con esta técnica, esta es una técnica que ayuda a solidificar el aprendizaje, ¿sí? Porque en verdad es una habilidad, esto de recuperar, y es súper necesaria para poder hablar de una información que pudimos llevar a nuestra memoria a largo plazo, o sea, que eso es el aprendizaje. Esto es, digamos, el niño tiene que estar interactuando activamente con el material que yo les presento, ¿cierto? Con la información, en vez de simplemente estarlo como absorbiendo, así como, oye, me carga esta frase Julia, que dice la gente que los niños son como esponjitas. No, mierda, los niños no son esponjas. Los niños son capaces de entender y procesar la información que uno les presenta. Entonces, si bien son súper buenos para absorber, no solamente la están absorbiendo, sino que la están procesando, la están contextualizando, ¿ya? Entonces, esto es súper importante para lo que es el aprendizaje, o sea, desarrollar una buena capacidad de aprender y mejorar la memoria y todo esto, ¿cierto? Que la exposición a la información no sea un proceso pasivo, sino que sea un proceso más activo y permanente en el tiempo. Que no sea como un momento absorbo información y listo, chao, me olvido hasta la prueba. Sino que algo que se tiene que ir repitiendo constantemente con el tiempo y ojalá todos los días. Así que sigamos con la segunda gran idea de cómo yo puedo desarrollar una buena técnica de estudio. La siguiente estrategia es la práctica espaciada. ¿En qué consiste espaciar la práctica? Se estarán preguntando. Aquí hay que tratar de cambiar un poco la mentalidad que tenemos con la idea de lo que es el estudio. Por lo general pensamos que lo mejor es sentarme en un lugar tranquilo, en silencio, y poner toda mi atención en estudiar, o sea, como en leer, quizás hacer un resumen, ¿no es cierto? Y estar ahí quizás 2 horas sentado. Y si hice muchos resúmenes, digo, fue una muy buena sesión de estudio. Y la verdad es que no. O sea, por lo general, aquí en verdad depende mucho de la persona, sus intereses, su capacidad de concentración y varios factores. Si somos más realistas con el funcionamiento, o digamos más bien con la neurodiversidad, que así cuando pensamos en neurodiversidad pensamos en niños dentro del espectro autista o sordos, mudos, todo eso es neurodivergencia. No solamente es eso, sino que todos tenemos una diferente predisposición a ciertos sentidos y nuestra capacidad de atención va a depender un poquito de esto. Entonces, todos tenemos diferente tiempo de capacidad de concentración. Entonces,
quizás para una persona efectivamente es provechoso estar 2 horas sentado leyendo, resumiendo, haciendo dibujos, esquemas, mapas conceptuales y bien, pero no es la mejor forma para todo el mundo. Y eso es súper importante metérselo en la cabeza porque a veces los papás pensamos que lo que a mí me servía cuando era chico, cuando era estudiante, le va a servir también a mi hijo o a mi hija, porque para mí era la mejor técnica. Y la verdad es que depende mucho de esto que les digo de la neurodiversidad. Entonces, pensemos que lo mejor es distribuir las sesiones en el tiempo adecuado para cada uno. Mira, le voy a dar una analogía con plantas, porque a mí me encantan las plantas y siempre creo que doy algún ejemplo, alguna analogía con las plantas. Si uno pesca una planta y le echamos, no sé, 3 litros de agua, una maceta chiquitita, lo más seguro es que se va a rebalsar. Gran parte del agua se va a perder, no sé, va a salir por los lados, por arriba, o va a empezar a filtrarse hacia abajo y se va a perder. Pero en cambio, si yo voy regando la planta poco a poco, con la medida justa que permite su sustrato, entonces va a aprovechar mucho mejor esa agua que yo le estoy echando y eso va a permitir que crezca como corresponde. Lo mismo va a pasar con el aprendizaje. Si yo trato de forzar a que mi estudiante se meta toneladas de información en 1 hora de estudio, es posible que le esté sobrecargando su memoria de información y no la va a poder retener. Entonces, aquí también hay un ejercicio importante que hacer con el autoconocimiento. Saber qué tanta, qué tanta información me puedo exponer yo como persona o mi hijo. Yo igual como padre, esto es un trabajo súper difícil, pero cuando son más chiquititos, nosotros tenemos que ir guiándolo en este proceso. Ya no, esto no ocurre de la nada, tiene que ser un proceso guiado. Y también el problema de esto es que, por ejemplo, dentro del sistema escolar, los profes tenemos que estar pendientes de, no sé, 35, 40, 45 alumnos de repente. Entonces yo no puedo estar viendo, mira, Pedrito tiene un tiempo de concentración de 25 minutos y la Juanita allá al fondo tiene un tiempo de concentración de 21 minutos. Imposible, ¿no es cierto? Entonces, de partida, ese como feedback, yo como profe no se los puedo dar a los apoderados. Es imposible, o sea, imagínense, en un curso ya tengo 40 niños y imaginemos los otros cursos, otros 40 ya son, y vamos sumando, ¿no es cierto? Más de, no sé, 500 niños. Entonces, muy difícil que uno como profe podamos observar eso, pero en la casa, los padres, que quizás tienen 1, 2 o 3, o quizás más, pero pueden sentarse con su hijo, ¿no es cierto? Y hacer el ejercicio quizás de ver durante 1 hora cuánto es como el tiempo máximo que alcanza a retener su concentración. Puede que sean 15 minutos. En vez de frustrarnos y decir, ay, ¿por qué solamente aguanta 15 minutos sentado en la silla? Mejor, digamos, ok, aguanta 15 minutos concentrado, aprovechemos esos 15 minutos y tratemos de sacarle el jugo en 15 minutos. Y después, por último, descansamos un rato, quizá una media hora, y después volvemos, ¿cierto? Y de nuevo otros 15 minutos, pero bien aprovechados esos 15 minutos. Eso es en grandes rasgos lo que sería la práctica espaciada. O sea, dar un tiempo de respiro al cerebro, darle un descanso, que esto va a depender mucho de que la persona pueda efectivamente procesar toda esta información y almacenarla. También, no solamente como en lo que yo puedo hacer en un día, o no sé, si yo digo ya voy a estudiar 2 horas, quizá los primeros 15 minutos son realmente estudio, después un descanso, después de nuevo estudio, después descanso y después de nuevo estudio. Eso puede ser, pero también es súper importante el espaciado que yo voy a dejar entre una sesión y la siguiente. O sea, que si yo, por ejemplo, puedo estar 45 minutos un día, al día siguiente media hora y al día siguiente de nuevo 45 minutos. Lo importante acá es que
no solamente haya digamos que el intervalo que dura mi sesión de estudio sea acorde a mis capacidades, sino que también haya un espaciado entre una sesión y la siguiente. Si yo trato de estudiarme todo de una sola vez, como lo hicimos mucho en la universidad, por ejemplo, eso al final, claro, vamos a recordar muchas cosas quizás para el día siguiente, para la prueba, pero no es la idea, ¿no es cierto? La idea es aquí aprender cosas y desarrollar habilidades que realmente nos sirvan para la vida. Entonces, un alumno que necesita estudiar quizá mucha información, lo mejor sería programarse bien durante una semana entera, así como, no sé, 5 días. Es decir, ya voy a partir el sábado, domingo, lunes descanso, martes, miércoles estudio. Creo que se entiende la idea, ¿sí? O sea, darle, digamos, programar por días o varios días, darle varios días, varias sesiones de estudio a lo que yo necesito repasar, necesito estudiar. Cada cerebro es diferente, cada cerebro es distinto, cada cerebro tiene diferentes capacidades de atención y de retención. Así que tratar de conocernos, conocer a nuestros pequeños, a nuestras crías, y ojalá aprovechar ese tiempo. Sí, como les dije recién, si son 15 minutos, aprovechemos esos 15 minutos en vez de cuestionarnos cómo puedo llegar a 20 o a 25. Lo cual sí, también hay que pensar en eso. O sea, también hay que considerar que a medida que uno va creciendo, se va desarrollando, el tiempo de atención debería ir aumentando, ¿sí? Paulatinamente. Así que más calma, no nos frustremos tanto, no le exijamos tanto a nuestros niños, sino que primero hay que tratar de conocerlos, de entender cómo funcionan, qué es lo mejor para ellos. Esa sería entonces la segunda estrategia. Creo que me fui un poco en bola. Ya. La tercera estrategia, esta es más corta. La tercera estrategia es el intercalado. Aquí esta técnica la podemos ver desde dos formas diferentes. Mira, ¿cómo podemos incorporar esto del intercalado? Que consiste básicamente en mezclar diferentes materias, diferentes temas, con las habilidades que se están desarrollando durante el estudio, en vez de enfocarnos en una sola cosa por un largo periodo de tiempo. Mira, esta estrategia consiste básicamente en unir temas, procesándolos juntos. O sea, si yo, no sé, pues estoy estudiando matemática y estoy estudiando historia, tengo una prueba de ambas cosas, tratar de buscar cosas en común, sobre todo cuando son temas que parecieran no tener nada en común. Sí, es súper útil hacer este ejercicio. Y por último, darle la vuelta y decir, ya, sí, efectivamente no encuentro nada en común. Sí, pero eso es el intercalado, es como tratar de ver en qué similitudes, en qué se pueden ir como chocando temas de los estudios que tengo que hacer. Por ejemplo, diferenciar conceptos, o incluso utilizar el proceso que yo utilizo para una materia, quizá utilizarlo también para otra materia. Sí, por ejemplo, en matemática, física, es bastante común, como el tema de la ejercitación, hacer mucho ejercicio. Quizá yo podría hacer eso mismo en lenguaje, ¿cierto? Quizá hacer muchos ejercicios de identificar narradores. Estoy inventando ejemplos en este momento. Ya, entonces eso es el intercalado, es como buscar conexiones del tema que yo estoy aprendiendo. Otra, o sea, no solamente tiene que ser como con asignaturas, así como como estoy estudiando para una prueba matemática, una prueba de historia, y los relaciono entre sí, sino que también nos puede servir tratar de relacionarlos con, digamos, mi vida en general. ¿Ya? O sea, tratar de entender lo que yo estoy aprendiendo desde cómo me afecta a mí en mi vida. Eso también es relacionarlo a otros temas. Ahora, si no hay ninguna conexión, no se le ocurre ninguna, hay otra forma más de entender este proceso, o sea, esta estrategia, y es simplemente, así como literalmente, intercalar los temas de estudio. O sea, si yo puedo estudiar 20 minutos sin distraerme tanto, dedicarme 10 minutos, por ejemplo, a hacer ejercicios de matemática, después 10 minutos a leer lo que estoy estudiando de historia, después descanso, y después a la siguiente momento de estudio, después del descanso, de nuevo 10 minutos de ejercicio de matemática y 10 minutos de historia.
Eso también es otra forma de entender el intercalado que también nos va a ayudar a que el cerebro no se fije como en una sola estrategia. Me refiero a de fijarse, como de perder flexibilidad. ¿Ya? Así que eso es otra forma que va a hacer que nuestro cerebro vaya procesando mucho mejor la información, y esto mejora así como mucho la retención de información. O sea, cómo la vamos a pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Ahora, otra estrategia. Hablemos de la metacognición. Quizá una palabra media rara. ¿Qué es la metacognición? Miren, podemos definir este concepto como el pensar sobre cómo pensamos. O sea, hacer un proceso de qué es lo que está ocurriendo en mi mente. Ya, o sea, a ver, aquí lo que se busca es que el estudiante sea consciente de sus propias estrategias, sus propios procesos de aprendizaje. Esto también yo lo considero una habilidad. O sea, la metacognición en sí, el hacer el proceso de metacognición, es una habilidad que se tiene que hacer todo el tiempo para poder, digamos, desarrollar esta capacidad de aprendizaje, de retención y todo. Bueno, esta cosa la podemos ver como desde diferentes momentos. Por ejemplo, antes de comenzar a estudiar, digamos, no sé, yo sé que tengo prueba, o sea, perdón, supongamos que ya desde muy al principio yo tengo una clase de química. Yo ya sé que quizás me cuesta, quizás ya conozco al profe, quizás ya sé que me cuesta concentrarme en esta clase, sé que quizás tengo que escribir muchos números, muchas letras. Entonces yo ya me tengo que preparar. Esto no es necesario que sea un gran proceso mental, pero ir preparado, así como decir, ya, ok, ahora tengo química, es algo que me cuesta, ¿cierto? Ser consciente de ese proceso de aprendizaje, es un proceso que me cuesta. Y decir, ya, yo necesito quizás poder diferenciar bien los números y las letras, ¿sí? Porque es química, fórmulas químicas, hay muchos números y muchas letras. Entonces me voy a preparar y voy a decir, ya, voy a ir con lápices de colores, el morado es para las letras y el naranjo es para los números. Entonces ahí yo ya me estoy preparando, estoy siendo consciente de cómo es mi propio proceso de aprendizaje. Sí, y me estoy preparando, en verdad, aquí el tema de la preparación ya es como un tema aparte. Después ya vendría el proceso como durante ese momento de la clase en que yo estoy expuesto a la nueva información que quiero aprender. Quizás yo sé que estoy molestando en clase, que me gusta conversar con mis compañeros, todas esas cosas que hacen los estudiantes. Pero también es importante uno como estudiante reconocer esto, o sea, reconocer que de repente me gusta molestar, me gusta distraerme, o que a veces efectivamente estoy muy cansado y quiero, no sé, cerrar los ojos y quizás no quiero pescar mucho en la clase. Todas esas cosas son súper importantes reconocerlas porque son parte del proceso metacognitivo, o sea, saber bien cómo es mi proceso de aprendizaje, qué tanto me cuesta o qué tan fácil se me hace. También lo podemos entender desde el momento de estudio, ¿cierto? Que es lo que estamos apuntando en el día de hoy. Cómo yo me enfrento al estudio. Entonces yo también me puedo ir preparando mentalmente al momento en que me voy a sentar en mi escritorio a ponerme a estudiar. También puedo comenzar a pensar y a razonar como, a ver, ¿qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil se me hace? Ese tipo de preguntas es súper buena. ¿Qué tanto tiempo me va a tomar? También un proceso metacognitivo, ser bien consciente de que quizás voy a necesitar mucho más tiempo porque es una materia más difícil, o que quizás solamente necesito repasar un par de cositas que no me quedaron claras en la clase. Entonces me va a tomar, no sé, 20 minutos en vez de una hora. Esas decisiones que se van tomando, digamos, como día a día, es muy importante que sean decisiones conscientes. Y no que sea así como, es que no sé, no tengo tantas ganas hoy de estudiar, así que voy a tomar 15 minutos. No, sino que tienen que ser decisiones conscientes de qué tan preparado, que con tanto ánimo o qué tanto necesito estudiar.
También podemos hacer metacognición al momento de terminar nuestro estudio. Incluso puede ser parte de, no sé, si yo digo me voy a dedicar 1 hora a estudiar, quizás terminar a los 50 y los últimos 10 minutos que sea metacognición. Hacerse preguntas como ¿qué aprendí? ¿De qué se trataba el texto que estuve leyendo? No sé, preguntarme ¿será la lectura la mejor forma de estudiar esto? O no sé, decir qué tan fácil o qué tan difícil se me está haciendo entender toda esta cuestión, toda esta información. Entonces, ese es un proceso metacognitivo. Tenemos que hacernos estas preguntas, tenemos que ser conscientes de cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso de aprendizaje. Y esto nos va a llevar a que bueno, pues, se van a promover muchas habilidades en nuestro cerebrito, así como por ejemplo el pensamiento, el razonamiento lógico, porque vamos a estar constantemente razonando de acuerdo a lo que yo se supone que estoy aprendiendo. También vamos a ejercitar la primera estrategia que hablé, que es el tema de la recuperación. Por lo tanto, si estamos practicando la recuperación, también yo voy a estar practicando la memoria. Y por último, la última estrategia, o sea, en verdad no es la última estrategia, no sé, pero digamos como estrategia propiamente tal, esa era la última, ¿cierto? La metacognición. Esto que les voy a comentar ahora son como cosas aparte, no son como estrategias propiamente tal, como cosas que yo puedo hacer en concreto, pero son cositas que como padres y apoderados tenemos que tener en cuenta. Son cositas que nos van a servir mucho para complementar las estrategias de estudio que queramos ejercitar. Primero, la motivación. Es súper importante el papel que juega aquí la motivación. Como les conté en un principio, las emociones que están asociadas al proceso de aprendizaje es muy necesario manejarlas y controlarlas a nuestro favor. Entonces, si el niño no está motivado, si le tiene miedo, si le da ansiedad a pensar en los estudios, en la prueba, entonces algo estamos haciendo mal, ¿sí? Aquí lamento informarle a muchos padres, porque lo he escuchado 1.000.000 de veces, como, ay, es que mi hijo le da ansiedad pararse frente al curso a disertar. Por favor, no lo hagan disertar. Oye, es que a mi hijo le da ansiedad ir a la prueba. Entonces, lo hago que falte para que después la dé solito ahí con la profe de UTP o con la directora o con un inspector. Hay muchos sistemas que utilizan los diferentes colegios. Eso, si bien hay personas que realmente lo necesitan, no estoy diciendo que no, pero creo que el hecho como de que los niños hoy en día sientan tanta ansiedad frente a los estudios, quiere decir que están aprendiendo bajo el miedo, básicamente. ¿Sí? O se está liberando mucho cortisol en el proceso de aprendizaje, lo cual no es bueno, porque obviamente vemos estos resultados de niños que no quieren ir a dar las pruebas, que no quieren disertar, que no quieren hacer los trabajos, que no se quieren juntar a hacer las tareas, que no toman atención en clase, incluso que pueden tener respuestas violentas muchas veces a las situaciones, a las circunstancias que ocurren en el día a día. Entonces, aquí es donde entra en juego algo que se llama la mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es como la creencia o el convencimiento de cómo son mis propias habilidades. Entonces, si un estudiante no confía en sus propias habilidades, en sus propios conocimientos, entonces lo más seguro es que todo el proceso de aprendizaje le va a generar ansiedad. Por otra parte, si el niño tiene una mentalidad de crecimiento en que confíe en que todo lo que es aprendizaje es un proceso, que sus habilidades no son algo fijo, ¿no es cierto? Que se están desarrollando, que se puede equivocar, que los errores son humanos, que todo esto es algo que se va desarrollando con el tiempo. Entonces, ahí los niños van a ir entendiendo que ellos tienen que poner de su parte, ¿cierto? Que tienen que hacer un esfuerzo, que tienen que practicar, que tienen que estar constantemente haciendo acciones. ¿Sí? Estas acciones como tomar apuntes, hacer sus tareas, ¿sí? Y no estar siempre justificando de que es que tiene miedo, es que tiene ansiedad, es que hay que llevarlo al psicólogo, al neurólogo, porque esto muchas veces parte del hecho de que
nosotros como padres le estamos exigiendo resultados antes que proceso. O sea, estamos exigiéndole, por ejemplo, es que tú tienes que sacar una buena nota. Es que tú solamente, tu única obligación en la vida en este momento, que eres un alumno, un estudiante, es sacar buenas notas. Y eso finalmente lo que estamos consiguiendo es que los niños se estresen, ¿cierto? Que el proceso de aprendizaje sea en base al miedo, y los niños lo que van a querer es demostrar un resultado positivo, ¿cierto? Una buena nota o una anotación positiva, o que el profesor no llame a los apoderados para conversar con ellos. Y lo que nosotros tenemos que potenciar, y yo sé que es súper difícil, es darle a entender a los niños que ellos están en un proceso. O sea, que se pueden equivocar, que está permitido equivocarse, que tienen que valorar los pequeños esfuerzos que realizan día a día. No me voy a ir más en detalle con este tema, porque creo que puede ser un tema súper interesante para desarrollarlo en un solo episodio por completo. Entonces, bueno, para finalizar con esto, también otra cosa que no podemos olvidar para que el cerebro funcione y aprenda como corresponde es la actividad física. Yo sé que a la mayoría nos carga hacer actividad física, me sumo, pero igual hay que intentarlo, hay que hacer el esfuerzo. Así que cuando yo estaba preparando este guión, me di cuenta que en muchos textos que leí, como que separan mucho el concepto del cuerpo y de la mente. Como que la mente no fuera parte del cuerpo. Y es como, loco, el cerebro es un órgano, es parte de tu cuerpo, funciona con los mismos nutrientes que tú comes todos los días. También está como otra forma de decir que el cerebro es un músculo, ¿no es cierto? Que hay que ejercitarlo para que funcione bien, para que no se atrofie, lo cual es bastante cierto hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo vemos la mente como algo etéreo, así como muy metafísico, cuando no, o sea, la mente, la conciencia, todo está en nuestro encéfalo, o sea, en gran medida en el cerebro. Entonces, la actividad física es algo que hace que todo el cuerpo funcione bien, que todo el cuerpo haga las funciones que tiene que hacer, incluido el cerebro. Entonces, si uno pensaba así como, oh, es que hay que ejercitarse para el cuerpo y la mente, bueno, lamento informarles que la mente es parte del cuerpo, entonces como súper redundante. Es decir, que el ejercicio es bueno para el cuerpo y la mente, como decir, subir para arriba o bajar para abajo. Eso. A ver, ¿por qué es importante? No expliqué nada de por qué es importante. Miren, cuando nosotros hacemos ejercicio, el cuerpo genera un montón de cambios fisiológicos. Una de ellas es la producción de una proteína que se llama BDNF, una sigla en inglés que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué significa esto? Que es una proteína que va a hacer que las neuronas se puedan regenerar. Creo que todos sabemos que la mayoría de las neuronas no se dividen, pero sí, las neuronas tienen varias partes: la dendrita, el soma, el axón y las terminales sinápticas. Todas estas partes pueden sufrir lesiones. Esas lesiones, si llegaran a matar a la neurona, cuando son lesiones muy graves, efectivamente la neurona se muere y la perdimos, o sea, para siempre. Pero si fuera una lesión un poquito más leve, por ejemplo, que se corte un pedacito de una dendrita, esa dendrita se puede regenerar. ¿Y cómo se regenera? Gracias al BDNF, o sea, esta proteína, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, el tener una constante producción de esta proteína nos va a ayudar a algo que es la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro va a ser capaz de acomodarse, ajustarse a las necesidades que tiene. Entonces, eso aumenta la fuerza y la eficacia de las sinapsis, que es el proceso de cómo se comunica una neurona con otra. Entonces, digamos, como otra analogía, es que el BDNF es como un fertilizante, por así decirlo, para el cerebro, para las conexiones neuronales, y esto va a ayudar obviamente al aprendizaje y la memoria.
incluso un ejercicio moderado aquí tampoco es necesario ser un atleta olímpico. O sea, basta con caminar un poco, un par de, no sé si una hora, más de una hora al día, pero sí, yo creo que una hora al día de caminar o jugar al aire libre es más que suficiente para desarrollar esta proteína. Entonces esto va a tener un impacto positivo bien importante en todas las funciones cognitivas y también en el estado de ánimo, que también me imagino que algo que le importa de sus pequeñas crías. Entonces, para ir finalizando con este episodio que ya me alargué bastante. Resumiendo, tenemos entonces estrategias para desarrollar una buena técnica de estudio. Primera estrategia fue la recuperación. Segunda estrategia, la práctica espaciada. La tercera estrategia, el intercalado. Y la cuarta estrategia, la metacognición. ¿Sí? Y estos otros factores que les decía que nos pueden ayudar mucho, que es cambiar nuestro discurso a una mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Motivarlos para que el proceso de aprendizaje sea algo bueno, feliz y bonito, y también promover la actividad física. Y recuerden que no existe un enfoque único para ayudar a todos los niños por igual. Si cada niña, cada niño es único, es súper importante recordar eso. Lo que funciona para uno puede que no funcione para otro. Entonces aquí lo importante es observarlos, comunicarse con ellos, estar dispuestos como a experimentar, por así decirlo, con estas diferentes estrategias. Y también otra cosa importante, no son las únicas. Ya son las que yo encontré que eran como más significativas desde el punto de vista neurológico. Y bueno, sobre todo aquí quizás lo más importante es hacer que el aprendizaje sea una experiencia alegre, que sea una experiencia gratificante. Y no puedo finalizar sin antes invitarles a que si les gustó la información que hemos compartido en este episodio y quieren seguir aprendiendo sobre crianza, paternidad, aprendizaje, denle seguir en su plataforma de preferencia. Aquí nos pueden encontrar en el YouTube, en el Spotify, en el iTunes, en el Amazon, creo que también lo estoy subiendo. Y también compartirlo con todos los papás, el grupo de apoderados del curso, compartírselo a la gente del condominio, el edificio, la junta de vecinos, a las Calilas, a la Maiga, a la Mojojojo, a todos, ya, porque a todos nos puede servir esta información. No solamente a los papás, sino que a todos los que trabajamos con crías también, pues, profesores, psicólogos, el ateo, ¿no es cierto? Toda la gente les puede ayudar. Así que, bueno, les agradezco si llegaron hasta acá. Les recomiendo que vayan poniendo en práctica de a una estrategia. Ya no se urjan por tratar de hacer todo desde hoy día mismo, sino que vayamos de a poco. Así que tomen una o dos de las estrategias para empezar. Ya no es necesario aplicar todo una sola vez. Y vean cómo va reaccionando, cómo esto va modificando el proceso de aprendizaje de sus pequeños. Así que hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la ciencia del aprendizaje. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Hasta la próxima.